Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios. La palabra de Dios fortalece nuestra fe y alimenta el alma. Meditemos las Sagradas Escrituras con Miguel Gutiérrez en Caminando con Cristo. Hola queridos hermanos, Dios les bendiga hoy y siempre. Bienvenidos a su programa evangelizador Caminando con Cristo, en su radio San José, Canadá. Roguemos a Dios Padre para que el infinito amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo nos cubra en este día y su Santo Espíritu nos guíe, ilumine y fortalezca siempre. Les saluda su hermano Miguel. Dios está aquí, llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 38 al 42. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, los 4 evangelistas mencionan, aunque muy brevemente, a José de Arimatea, y los evangelios coinciden en señalar su participación en el mismo episodio, el único por el cual este miembro destacado del Sanedrín y de la ciudad de Jerusalén, un hombre muy rico según Mateo, un ilustre según San Marcos, aparece fugaz en la historia de la vida de Jesucristo. Este hombre se llamaba José y se conocía como José de Arimatea por su lugar de origen. Este evangelio nos narra cómo José de Arimatea pidió a Poncio Pilatos permiso para enterrar a Jesús. En otras palabras, José de Arimatea reclamó el cuerpo de Jesús, pidió el santo cuerpo del Maestro para darle una digna sepultura, y recibe la ayuda de Nicodemo para desclavar el santo cuerpo y llevarlo a un nuevo sepulcro excavado en una roca. Es lo que se nos dice de él. También el Evangelio de San Lucas lo describe a José de Arimatea como una persona buena y honrada, que aguardaba el reino de Dios. Esto nos dice que también era discípulo de Jesús según San Mateo. Y el Evangelio de San Juan describe que lo hizo en secreto por miedo a las autoridades judías. También nos dice San Marcos que armándose de valor reclama el cuerpo del Maestro. Entonces ya nos damos cuenta cómo es descrito José de Arimatea en los evangelios. Queridos hermanos, pensemos por un momento en todo lo que ha sucedido antes de que José de Arimatea, aunque en secreto, como lo dice el Santo Evangelio de San Juan, reclama el cuerpo de Jesucristo. Reclama y pide a Cristo, a Poncio Pilatos. Jesús acaba de ser crucificado y padeció una muerte ignominiosa, una muerte destinada a los criminales.
a lo que era considerado lo más malo de la sociedad en ese tiempo. Y todo esto para humillarlo públicamente, para denigrar su figura de hombre santo, de hombre bueno, de hombre justo. Antes de morir en la cruz, Jesús fue negado por San Pedro 3 veces. Fue apresado, fue humillado, fue flagelado y coronado de espinas. Y cargó una cruz pesada camino al Calvario, sufriendo más humillaciones e insultos de la gente, y sufriendo al ver a su Santa Madre y sus discípulos y amigos entre la multitud. Para este momento los apóstoles se han dispersado y se han escondido, acobardados y vencidos por el desaliento y la tristeza. Y no es para menos. Su maestro, su pastor, su guía, que ellos habían conocido, había sido apresado, humillado y crucificado. El maestro recibió una muerte de cruz, la más humillante de las muertes en ese entonces. Y en la prueba, el único que da la cara, el único que se arma de valor, es un discípulo secreto que hasta ese momento no se había atrevido a declarar su condición de creyente y discípulo de Jesucristo. Es José de Arimatea, el que reúne el coraje suficiente para reclamarle, para pedirle a Pilatos el santo cuerpo de Jesús. Es en este momento en que se cumple la santa palabra de Dios, inspirada a San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José de Arimatea sale del anonimato, de las sombras, en el peor momento que puedan experimentar los discípulos de Jesucristo, después que el Maestro es crucificado y todos los apóstoles y discípulos se habían dispersado. Presos del temor, se habían escondido por temor a las autoridades judías. Tal vez antes de que sucediera esto, a José de Arimatea no lo tenían en gran estima los otros discípulos, que notaron en que él no se comprometió abiertamente a abrazar las enseñanzas del Maestro. Pero él se armó de valor, con ese arrojo de los tímidos, con esa serenidad que a veces asombra de los seres nerviosos, con ese ímpetu de las decisiones que toman los titubeantes. Y en ese acto de amor y valentía se ganó la veneración del mundo cristiano de antes y de hoy. José de Arimatea tuvo el valor que solo el Espíritu Santo infunde a los hijos de Dios. Él es un santo que en ese momento arriesgó su vida y toda la riqueza material que poseía para pedir a Cristo en su vida, para reclamar al Santo de los santos en su vida. Por eso nuestra Santa Iglesia Católica lo considera un santo del Nuevo Testamento, junto a Nicodemo. No le importó perder las riquezas terrenales y además su vida. Y en ese acto de amor y misericordia se ganó las riquezas de la vida eterna que el Padre nos ha hecho en sus promesas y que el Maestro enseñó en todo su ministerio, evangelizando. Aquí se cumplió la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículo 32. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Queridos hermanos, cuántas veces, pensemos, cuántas veces en nuestras vidas somos y nos comportamos como José de Arimatea y Nicodemo.
Ellos eran discípulos de Cristo. Amaban, creían y admiraban a Jesucristo, porque sabían en sus corazones que era el Hijo de Dios, el Mesías, pero se llenaron de cobardía y solo le amaron en secreto, temerosos de tener problemas con los maestros de la ley, con las autoridades judías, con el status quo de ese entonces, con el sistema imperante. Pero por temor, por cobardía, no reconocieron públicamente a Jesús. Muchas veces así es nuestro comportamiento. No defendemos a nuestro Señor Jesucristo, no defendemos a su Madre Santísima, no defendemos nuestra iglesia, no defendemos a nuestros hermanos cuando son tratados injustamente. No nos atrevemos a reconocer en público a nuestro Señor Jesucristo cuando deberíamos de hacerlo. Escuchamos en la calle, en nuestros trabajos, en nuestro círculo de amistades, que se dicen cosas que van en contra de las enseñanzas de Jesucristo, de nuestra fe católica, de nuestra iglesia católica, y nos quedamos callados por temor al qué dirán, por temor a represalias que se pueden tomar contra nosotros, por temor a opiniones que se pueden formar contra nosotros, por temor a que no piense que somos fanáticos, que no crean que no somos políticamente correctos, y así nos quedamos callados y no defendemos la verdad que es Jesucristo. Muchas veces, hermanos, tenemos esas actitudes, la misma actitud de timidez que tuvo José de Arimatea. Ojalá, hermanos, que también tengamos ese valor y ese coraje que tuvieron José de Arimatea y Nicodemo, para que entonces sí podamos un día abiertamente dejar la timidez, dejar la cobardía y reconocer a Cristo Jesús públicamente. Reconocer las enseñanzas de nuestra iglesia. Decir algo que está equivocado cuando eso está equivocado. Y no tener temor a que nos tilden o que tengan represalias contra nosotros, o que nos digan, como ya lo dije anteriormente, que somos fanáticos y que no estamos modernizados. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, hermanos. La verdad que es Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. El mundo nos quiere hacer entender que todos aquellos que amamos a Cristo y que creemos en enseñanzas y la doctrina de nuestra fe católica es que somos anticuados. No, hermanos. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Cristo nunca pasará de moda. Por eso lo tenemos que reclamar en nuestras vidas. Por eso lo tenemos que pedir en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, en todo lugar donde nosotros caminemos, hermanos. En esta semana reflexionemos en esta santa palabra. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Reina de la Paz, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude para que cada día podamos ser valientes y pedir a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, como lo hizo José de Arimatea y Nicodemo, para llevarlo siempre con nosotros y podamos cumplir la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo. Acompáñanos en la siguiente emisión de Caminando con Cristo. Meditaremos los tesoros espirituales que contienen las Sagradas Escrituras. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más por la intercesión de San José, patrón universal de la Iglesia. Esta señal nos lleva al encuentro con Dios.